Mónica Moreno, porque ella viene de Guerrero Abogados y nos va a hablar de los regímenes de pensión que existen en Colombia. ¿Cómo estás? Mónica, ¿cómo vas? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, segunda vez en nuestro programa. Arranquemos por la pregunta más básica. Mónica, ¿qué es la pensión? Bueno, la pensión hace parte de las prestaciones sociales y es un derecho que adquiere un trabajador una vez ha cotizado durante toda su vida o durante el tiempo que prestó una relación laboral. Tengo entendido que existen diferentes regímenes de pensiones en Colombia. ¿Cuáles son esos regímenes? Hay dos regímenes de pensiones en Colombia, son dos. Régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual. Explícanos cada uno de esos, por favor, porque quedé como perdida. Prima media. Régimen de prima media son las personas que hacen sus aportes a la seguridad social, en este caso a pensión, a Colpensiones. Sí. ¿Conoces Colpensiones? ¿En qué consiste? Sí, donde hay mucha fila, todos los principios de mes. Eso es Colpensiones, ¿no? Colpensiones es un régimen público que está a cargo del Estado. El Estado es el que se encarga de administrar ese fondo de pensiones y de naturaleza pública. ¿Qué quiere decir pública? Que es un fondo común. Y el régimen de ahorro individual es un régimen privado, que lo manejan los fondos privados como Porvenir, Colfondos, y es una cuenta de ahorro individual. Es decir, tú tienes tu propia cuenta. Bueno, ¿y qué es una administradora de fondos? ¿Cuál es la labor de ellos? Una administradora de fondos es la que se encarga de administrar los fondos privados, los fondos de ahorro individual y administrar las cesantías. Bueno, muy bien, estamos aprendiendo de tal vez uno de los temas más importantes y que menos atención le presta a la gente. Hay mucha gente que no cotiza, mucha gente dice no necesito cotizar y cuando llegan los años se da cuenta que cometió uno de los peores errores de su vida. Pero espérate, devolvámonos un poquitín, ¿cierto? Entonces es un régimen público y uno privado. ¿Qué tipo de personas o cuando se desarrolla qué tipo de actividad laboral se accede al público y con qué otra se accede al privado? ¿Y cuál de los dos es mejor? Bueno, comencemos. Uno cotiza cuando quiera, ¿cierto? Uno cotiza o cuando está vinculado, cuando tiene una relación laboral o puede cotizar como independiente. Entonces, tenemos los dos regímenes, lo que me pregunta Carolina. Sí. Cotizan a régimen de prima media. Hay unas cotizaciones que son obligatorias, hay unas personas que están obligatoriamente deben de estar vinculadas a prima media. ¿Quiénes son esas personas? Las personas que están bajo un contrato de prestación de servicios, las personas que están a cargo del Estado, las personas que son servidores públicos las personas que están a cargo de prestación de servicios, las personas que están en régimen de carrera por los primeros 3 años deben de estar afiliados a Colpensiones. Y está también qué personas pueden afiliarse a un ahorro individual. Ya las que no tengan este caso de obligación pueden afiliarse a un fondo privado. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? No necesariamente. ¿Qué sucede? Una persona que no reciba, no devenga tantos salarios de 1 a 2 o a 3 salarios mínimos, la recomendación es que se afilie a Colpensiones si no hace parte de las personas que están obligatorias a pertenecer en él. Y las personas que devengan de 3 salarios en adelante o que tengan un mejor salario pueden afiliarse a un régimen de ahorro individual. ¿Cuál es la finalidad? Las personas que se afilien a un régimen de ahorro individual, como es una cuenta personal y puede tener una rentabilidad, puede acceder a pensionarse más rápido porque el único requisito para pensionarse en un fondo privado es que tenga el capital. Claro, Mónica, ¿cómo se distribuye la plata? De mi salario, ¿cuánto me sacan y cuánto da la empresa para la cual yo trabajo? En las prestaciones sociales, el aporte a pensión es el 16%, que le corresponde al empleador un 12% y al trabajador un 4%. Para ambas 16%, así se distribuye. Bueno, vamos a hablar de los requisitos. Nos estabas mencionando que para un fondo privado el único requisito es que tú tengas el fondo, o sea, el ahorro ahí. El capital. ¿Cuáles son los requisitos entonces para un fondo público? Son dos. Es la edad
Actualmente 57 años para mujeres, 62 años para los hombres y las semanas cotizadas 1.300 semanas. Bueno, vamos, como la idea es que la gente entienda con ejemplos claros, yo tengo 51 años de edad, ¿cierto? Que es verdad, pues no estoy poniendo un ejemplo, es la verdad, tengo 51 años. Yo trabajo desde 1987, yo ya cumplí las semanas. Es decir, yo ya por tiempo tengo la pensión, por capital también. ¿Qué me falta? Me falta la edad, tengo que llegar a los 52 años de edad y el año pasado estuve en Colpensiones y me senté con ellos y les dije, bueno, Que todavía no. O sea no me que puedo. en un año ya tú te puedes jubilar. No, tengo 51, uno se pensiona a los hombres en los 62 años y a las mujeres en los 57. Wow. ¿Qué pasa? En Colpensiones, por ejemplo, me dieron un ejemplo, que con ellos me podría pensionar antes, a los 59 años de edad, pero tendría un porcentaje no total de la pensión, sino se quedan con un porcentaje. Mónica, te quiero hacer una pregunta muy puntual. En los regímenes privados, ¿no se promedia el sueldo de los últimos 10 años o sí? ¿O únicamente en Colpensiones? Es en Colpensiones donde se toman los últimos 10 años del nivel. Sí. ¿Qué sucede? Que el único requisito es el capital. Si tienes la edad, si no tienes la edad, pero ya tienes un capital, ¿a qué me refiero capital? Que tengas un 110% superior a un salario mínimo para que te puedas pensionar en un fondo privado. No hay ningún otro requisito. ¿Uno puede afiliarse al privado y al público simultáneamente? No. Sí. No son concurrentes, ¿por qué? Porque uno es privado y el otro es público por la, digamos, la disposición de los fondos. Porque Colpensiones o el régimen de prima media se sostiene con los fondos generales. Entonces, ¿cómo se sostiene actualmente? Los pensionados, ¿cómo se les paga? Con las personas que actualmente se están cotizando a pensión. En cambio, en un régimen privado es una cuenta individual, por eso tú te puedes pensionar cuando tengas el capital, porque es el aporte que tú hiciste y permite hacer unos aportes voluntarios. Bueno, y el uno no le cuenta al otro, es decir, si yo cuando empecé mi vida laboral me vi obligada, cumplía las características de afiliarme al régimen público, pero luego avancé y me puedo afiliar a un régimen privado, no cuenta ya ese régimen, los años que trabajé Claro, para uno claro, público. Un bono pensional. Es un bono pensional. ¿Qué quiere decir el bono pensional? El bono pensional es un título valor que equivale al tiempo que cotizaste. Es el histórico. Ese es el histórico. Entonces, cuando te vas a pasar a un fondo privado, haces efectivo el bono pensional. Claro, ¿sabe qué sí puede tener uno cuando uno tiene la doble nacionalidad? Por ejemplo, usted se puede pensionar en Estados Unidos y pensionar en Colombia. Cuando trabajó allá y trabajó acá. Eso sí puede pasar, que hay gente que recibe la doble pensión, pero en Colombia únicamente puede recibir una pensión. Vamos a hacer un caso hipotético. Perdón. Yo trabajé durante muchos años y tuve las semanas requeridas cotizadas, Sí. pero luego me retiré y ya cuando cumplo la edad yo quiero ir a reclamar mi pensión. ¿Es eso posible? Claro. Sí, porque hay etapas, o sea, que es la idea. Uno está pagando sus prestaciones sociales porque está laboralmente activo, pero hay situaciones en las que uno no está laborando actualmente y no tiene la posibilidad de cotizar como independiente. Una vez te vuelves a vincular, puedes realizar esos aportes. ¿Qué pasa? Cumples la edad, pero ya una vez cumples las semanas, tienes derecho a la pensión. Por eso hay gente que cumple el requisito y automáticamente se pensiona porque toda su vida cotizó. Pero hay gente que entonces termina de cumplir los requisitos y ya tiene derecho a la pensión. Mónica, y en otros casos, cuando en realidad yo trabajé hasta los 35 años, hasta los 40 definitivamente, y laboralmente no pude volver a vincularme, cuando llego a los 62 años simplemente voy y reclamo la plata. ¿Qué porcentaje me dan o qué plata me dan? Es proporcional al tiempo, es proporcional a las semanas cotizadas. Bueno, a mí me llegó un videito, no sé si a ustedes les llegó, donde hablaban precisamente de la pensión, donde decían, el Estado nos está enredando. Cuando nos dice que es que hay problemas para entregar la plata, cuando en realidad la plata ya la dimos. La di yo en un porcentaje, como nos acabas de contar, Y mi empleador, y mi empleador la da en el otro. O sea, el gobierno no está poniendo un peso para nosotros. Simplemente, no sé,
creo que esa es la respuesta, los malos manejos del Estado que le han hecho coger recursos de donde no debía, nos están haciendo montar la película que en realidad lo que está pasando, nos estamos pensionando con la plata de otras personas cuando nos debíamos pensionar con la plata que nosotros dimos. Bueno, ¿y cuál es la entidad que se encarga de vigilar y administrar el ahorro individual, por ejemplo? Son fondos privados, entonces dependiendo del fondo es la administración. Cada fondo está por venir, entonces cada uno tiene su propia administración. Bueno, aquí hay otra pregunta interesante. Volvemos al ejemplo de Joaquín Pérez, 51 años de edad y estoy en porvenir. ¿Cuánto me queda? Un añito, ¿cierto? Si decido, para decidir si me voy para Colpensiones o sigo en porvenir, porque los últimos 10 años de vida laboral uno no se puede cambiar, ¿cierto? Es correcto. Expliquemos la etapa. Uno se va a afiliar. ¿Quién hace la afiliación? La afiliación la hace el empleador. Da a elegir al trabajador a qué régimen quiere pertenecer, tomando en cuenta que no sea, que aplique para que sea afiliado obligatorio de régimen de prima media. Cuando elige régimen, ya el trabajador elige, voy a pertenecer a prima media, voy a pertenecer a un régimen de ahorro individual. Cuando ya tiene 5 años de permanencia, una vez cumple esos 5 años, puede trasladarse de un régimen a otro cada 5 años. Pero cuando le van a faltar exactamente 10 años, ya no puede trasladarse, hasta los 10 años. Sucedió un caso que llegó a Guerrero Abogados, una persona que ya había cumplido los 52 años, tenía 2 meses de haber cumplido los 52 años. ¿Y se quería cambiar? Se quería cambiarnos, exactamente los 10 años. ¿Y qué sucede con los fondos? Los fondos sí se puede cambiar de un fondo a otro, es cada 6 meses. Mónica, pero... Bueno, si yo tengo la posibilidad de elegir si pertenezco a un fondo de ahorro individual o al otro, ¿por qué no elegir el con el que me pensiono sin mayor requisitos? O sea, ¿por qué elige la gente el otro? En este caso, ¿qué es lo más recomendable, Carolina? Que tú mires cuáles son tus ingresos. Dependiendo de los ingresos, si no eres una persona que tiene que estar afiliada obligatoriamente a un régimen de prima media, vas a mirar. Si mis ingresos son un salario mínimo, 2 salarios mínimos, yo nunca voy a alcanzar el capital, me va a demorar 40, 50 años para poder pensionarme en un fondo privado. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Que las personas que tengan 1 o 2 salarios mínimos estén vinculadas, están afiliadas a un régimen de prima media, Colpensiones. Y es dependiendo, ¿qué es lo más recomendable? Si una persona percibe buenos ingresos, pues puede afiliarse a un fondo privado que solamente requiere el capital. Así siga laborando, pero cumplió ya con el requisito del capital, entonces ya puede acceder a una pensión. Bueno, el Seguro Social, ahora Colpensiones, desde hace, ¿qué? 10 años, ¿cuánto más o menos fue el cambio? Ahí salieron las estadísticas en estos días en Colombia, a que está pensionada la gente, cuánta gente está en privados y cuánta gente está en Colpensiones, y sigue siendo muy grande la gente que está en Colpensiones, pero se va reduciendo cada año precisamente por los temores que le genera a la gente que de pronto no se vaya a pensionar. Hay mucha gente en los fondos privados de nuestro país que pertenecen a grupos económicos que tienen una solvencia y que pueden generar una tranquilidad, pero usted no se puede ir, sí, ya nos dijo que dependiendo de los ingresos, del tiempo, pero si las circunstancias fueran iguales, digamos, en los dos, ¿usted con quién se iría? ¿Con uno público o con uno privado? Pero yo quiero, digamos, mencionar algo. No, yo quiero mencionar algo de lo que estabas diciendo. Es cierto que Colpensiones se sostiene con los aportes que hacen las personas que en este momento están laborando, pero es que está regulado por el Estado y tiene el Estado cómo entraría a solventar con los impuestos. De los impuestos se puede solventar el pago para las pensiones. ¿Yo qué elegiría? ¿Qué decisión tomaría? Si yo tengo buenos ingresos, yo estaría en un fondo privado. Si yo no tengo buenos ingresos, yo estaría afiliada a prima media. Hablemos de cifras. ¿Cuál es el monto que me dicen, listo, usted ya está listo en un fondo privado para que usted se pensione? ¿Cuál es el monto que debo haber aportado? Es el 110% de un salario mínimo durante todo el tiempo. Eso es un equivalente. Más o menos serían 97.000 pesos como mínimo que se estarían aportando cada mes. ¿Por qué? Porque si hacemos la cuenta, un salario mínimo está en 828.000
116 pesos. Un aproximado de 141.000 pesos sería distribuido al fondo de pensiones, al fondo privado, pero hacen unas deducciones. ¿Cuáles son las deducciones? Las deducciones son los seguros y la administración. Entonces, más o menos son unos 91.000 pesos que mensualmente estarías aportando y ya tengas todo el capital, que es un 110%, ya te podrías pensionar. Bueno, y otra cosa. 91.000 pesos durante 1.300 semanas. O sea, pasar 1.300 semanas a meses y esos meses 97.000 pesos cada mes. Realmente perdón, te interrumpo, Alejandro, para un régimen, para un fondo privado serían 1.150 semanas, que sería la pensión mínima en un fondo privado. Los tengo, no hay ningún problema, las tengo. Bueno, en los fondos privados hay una cosa adicional. Me interesa salir contigo, y a mí contigo, después de lo que me contaste antes del programa. No, mentiras, Mónica, una preguntita. En los fondos privados yo estoy cotizando por un salario, 2 salarios, lo que sea, pero adicionalmente puedo dar, puedo hacer un ahorro, un aporte voluntario adicional para que me siga sumando esa pensión. Claro que sí, esa es la ventaja y por eso las personas que tienen un buen ingreso eligen un fondo privado, porque es un ahorro individual. Entonces, hace su aporte y puede ser voluntario, y el voluntario no es obligatorio. Entonces, cada vez que tengan la posibilidad, y eso les va sumando, porque eso tiene una rentabilidad. Excelente. Mónica, te agradecemos mucho. Mónica Cristina Moreno de Guerrero Abogados. El tema de las pensiones es uno de los temas, digamos, más tratados, más polémicos, donde la gente necesita más luces, más orientación, porque es un tema interesante. Finalmente, uno está definiendo ahí su futuro, su estabilidad y su tranquilidad. Cuando deja de ser activo laboralmente, que le siga entonces y entrando definitivamente platica. Necesitamos de un abogado, porque eso entender de que el 110% dividido en tantas Y que semanas, la eso no semana... es tan sencillo. Usted no es necesita la asesoría de un abogado y para eso está Guerrero de Abogados. Por eso nos vas a dar entonces el número de contacto y las redes sociales donde podemos ponernos en comunicación con ellos. Bueno, nos pueden contactar al celular 301-322-9707. Estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram, y en la página www.guerreroabogados.com.co. Punto de encuentro, aquí nos vemos.